Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura García, tengo 36 años y durante casi una década creí estar casada con el amor de mi vida, Marcos Ruiz, un hombre que conocí cuando aún creía en promesas eternas y en miradas que lo decían todo. Era guapo, seguro, encantador, y cuando me pidió matrimonio pensé que la suerte al fin me sonreía. Dejé muchas cosas atrás por él, una ciudad, amistades, hasta sueños que no compartía. Me convertí en su compañera, su apoyo, su hogar, creyendo ciegamente que lo nuestro era inquebrantable. Nunca imaginé que ese amor que parecía tan sólido sería precisamente la trampa que más me dolería. Vivíamos en un piso modesto de Chamberí, con paredes finas y una cocina pequeña donde cabíamos justos los dos, pero lo llenamos de risas, cenas improvisadas y planes para un futuro que creíamos compartido. Cada rincón tenía nuestra historia, el sofá comprado a plazos, las fotos enmarcadas, los libros apilados en el suelo. Al principio todo era complicidad, miradas que decían más que las palabras y domingos perezosos abrazados. Poco a poco, sin darnos cuenta, las sonrisas se hicieron menos frecuentes, y los silencios, más largos. Empezamos a vivir como compañeros de piso que se cruzaban por inercia y no por amor. Fue sutil al principio, como una corriente de aire frío que no sabes de dónde viene pero te cala los huesos. Marcos empezó a responder con monosílabos, a mirar el móvil mientras yo hablaba, a salir más de casa con excusas vagas. Noté cómo su voz se volvía más áspera, cómo evitaba mis gestos de cariño como si le molestaran. Ya no se reía con mis bromas ni preguntaba cómo me sentía después de un día difícil. Me decía que estaba cansado, que necesitaba espacio, pero yo solo veía cómo se alejaba sin decir adiós. Al principio pensé que eran comentarios aislados, días malos, estrés acumulado, pero no. Empezó criticando mi ropa, diciendo que parecía una señora mayor o que no sabía vestirme para mi edad. Luego fue mi pelo, que si ya no lo cuidaba, que siempre lo llevaba igual, que me veía dejada. Después vino la comida, ¿otra vez lo mismo? No sabes innovar ni en la cocina. Y yo, que siempre intentaba complacerle, me esforzaba el doble, esperando un gesto de aprobación que nunca llegaba. Las críticas pronto se volvieron insultos, lanzados con una frialdad que me congelaba el alma. Me llamaba gorda cuando se enfadaba, o inútil cuando se le perdían las llaves y no las encontraba donde él creía haberlas dejado. A veces me decía que daba pena, que si alguien me miraba en la calle seguro pensaba que yo era su madre. Las palabras dolían más que cualquier golpe, porque venían de quien más amaba. Y lo peor era que empecé a creérmelas. Llegó un momento en que evitaba mirarme en los espejos, no porque no quisiera ver mi aspecto, sino porque temía reconocer en mis ojos a la mujer derrotada que él describía. Me peinaba deprisa, sin mirarme mucho, y dejé de maquillarme porque, ¿ya para qué? No quería ver la tristeza que se me había pegado a la piel, ni la curva de mi boca siempre caída. Me tapaba con ropa ancha, sin forma, como queriendo desaparecer en mí misma. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Marcos dejó de tocarme como si mi cuerpo le diera asco, como si cualquier acercamiento físico fuera una carga. No me abrazaba, no me acariciaba, ni siquiera me miraba cuando le hablaba de mi día. Se iba temprano, volvía tarde y si cruzábamos palabra, era por temas prácticos, como pagar una factura o comprar detergente. Ni una pregunta, ni una sonrisa, ni un beso de buenas noches. Me convertí en un mueble más del salón, presente, útil, pero invisible. Dormir a su lado se convirtió en un castigo lento, una tortura silenciosa. Escuchaba su respiración ajena, su cuerpo girándose dándome la espalda cada noche, y yo me aferraba a la almohada para no llorar. El colchón que un día compartimos con pasión ahora era territorio dividido por el desinterés. No sabía si soñaba con otra o simplemente deseaba no estar ahí. Y yo, temblando por dentro, fingía dormir mientras me deshacía en 1000 pedazos. Cuando salíamos con amigos, Marcos se transformaba en un bufón cruel que usaba mi vida como chiste. Hacía comentarios sobre mi torpeza, mi mal gusto, incluso imitaba mi voz para provocar risas ajenas. Yo sonreía con la cara,
pero por dentro sentía que me desangraba. A veces intentaba defenderme, pero él siempre encontraba una forma de silenciarme con un «es broma, no seas exagerada». Nadie parecía darse cuenta de que cada risa de los demás era otra puñalada. Una noche, después de su tercer vaso de vino, me miró como si yo fuera una carga y dijo sin pestañear: «Si te cuidaras más, no tendría que mirar a otras». Me quedé paralizada, sin palabras, sintiendo que algo se rompía irremediablemente. Él volvió a su copa como si nada, como si acabara de decir que llovía o que faltaba sal en la cena. Yo solo pensaba en cuántas veces ya habría mirado a otras. En cuántas más estaría mirando en ese mismo instante. Apreté los puños con fuerza, tragándome el llanto como quien se traga el orgullo herido. No quería que me viera débil, aunque por dentro ya estuviera hecha trizas. A pesar de todo, seguía aferrada a la esperanza absurda de que algo cambiara, de que él volviera a ser el hombre del que me enamoré. Me decía que estaba pasando una mala racha, que el trabajo, que el estrés, que el mundo era duro. Me repetía que todo iba a mejorar, pero cada día era peor. Una mañana cualquiera, mientras yo doblaba su ropa y preparaba su maleta para un viaje de trabajo, me soltó sin mirarme: «Me voy a Grecia con mamá unos días». Ni una explicación, ni un gesto de ternura. Solo lo dijo como quien avisa que va a bajar la basura. Me sentí como una empleada doméstica que ni siquiera merece ser informada. Y lo peor es que lo acepté sin preguntar por miedo a la respuesta. Reuniendo valor, le pregunté si podía ir con él, aunque fuera por unos días, para desconectar juntos. Se rió con una mueca sarcástica y dijo: «No eres precisamente compañía agradable últimamente». Me quedé muda, tragándome la rabia como quien se atraganta con una espina. Él siguió cerrando la maleta con toda la calma del mundo, como si yo no estuviera en la habitación. Fue en ese momento que entendí que ya no era parte de sus planes. Al verme inmóvil, se giró con los ojos fríos y escupió: «Escucha, gorda. Entrégame el sueldo, me lo llevo para el viaje. Y recoge tus cosas, he vendido este piso». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si un puñal invisible me atravesara el pecho. No solo me estaba echando, también me estaba despojando de todo, hasta del techo que construimos juntos. Su voz no tembló, no mostró ni una pizca de culpa. Yo solo pude quedarme ahí, congelada. Me quedé helada, con las manos vacías y el alma llena de preguntas. ¿Cuándo lo había decidido? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Cómo pudo vender nuestro hogar sin siquiera consultarme? Todo lo que habíamos compartido se derrumbó en un instante, sin drama, sin gritos, solo con esa frase brutal. Él cerró la cremallera de la maleta como si estuviera cerrando también mi vida. No dije nada. Me limité a observarlo mientras guardaba el último neceser y colocaba su reloj caro en la muñeca. Quise gritar, llorar, suplicarle que se quedara o que me diera una explicación, pero algo dentro de mí se apagó. Me sentí como una estatua viendo cómo su mundo seguía girando sin mí. Y él, ajeno a mi dolor, ni siquiera notó que mi silencio era un grito. Se marchó sin mirar atrás, arrastrando su maleta con ruedas por el pasillo como si estuviera dejando un hotel cualquiera. Cerró la puerta con un golpe seco, dejando tras de sí un leve rastro de su colonia cara y algo más profundo, el olor agrio de la traición. Me quedé de pie en el mismo sitio, con el eco de sus pasos desvaneciéndose por la escalera. Sentí que la puerta no se había cerrado solo a su salida, sino también a la vida que yo conocía. Lo nuestro había terminado sin despedida, sin lágrimas, sin alma. Caminé por la casa en silencio, rozando las paredes con la yema de los dedos, como si necesitara comprobar que aún estaba allí, que aún existía. Cada rincón tenía un recuerdo y, al mismo tiempo, un silencio nuevo, insoportable. Me senté en la cama deshecha, miré el armario medio vacío, los zapatos que él no se llevó. Todo me hablaba de una historia que ya no era mía. Y por primera vez, entendí lo que significaba estar completamente sola. Entonces lo vi, su portátil, abierto sobre la mesa del salón, como una reliquia de la rutina que ya no era nuestra. Era extraño que se lo hubiera dejado, el que nunca salía sin su ordenador,
siempre tan meticuloso. Me acerqué con cautela, como si fuera algo prohibido, algo que aún no estaba lista para enfrentar. Me senté frente a la pantalla, con el corazón latiendo como si supiera que al abrirlo, ya nada volvería a ser igual. Era la última puerta cerrada, y yo estaba a punto de cruzarla. Dudé unos segundos, la mano temblando sobre el teclado, la mirada perdida entre el miedo y la necesidad de saber. Pensé en cerrar la tapa y fingir que nunca lo vi, que era mejor no descubrir lo que podía destruirme del todo. Pero algo dentro de mí, una voz cansada de ser ignorada, me empujó. Ya no tenía nada que perder, ni orgullo, ni hogar, ni certezas. Solo quería saber la verdad, aunque doliera más que todo lo anterior. Lo primero que probé fue su fecha de nacimiento. Nada. Luego la mía. Tampoco. Pero entonces, por impulso, escribí el nombre de su madre. Se abrió. Sin códigos, sin protección real, como si el destino quisiera que lo viera todo sin obstáculos. Sentí un escalofrío, una mezcla de poder y temor. Lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo, o confirmarlo. La pantalla se llenó de mensajes sin leer, notificaciones de su correo del trabajo, recordatorios de reuniones, facturas digitales. Pero algo llamó mi atención, una carpeta archivada con nombre simple, discreto, casi invisible. Personal. La abrí. Había hilos de conversación que databan de meses atrás, incluso años. Empecé a leer y lo que encontré me hizo sentir como si el mundo se inclinara bajo mis pies. Los correos eran largos, íntimos, llenos de complicidad, con alguien llamada Lucía Gómez, una compañera de su oficina. Le contaba cosas que nunca me dijo a mí, miedos, deseos, chistes internos. Había mensajes a diario, algunos escritos en medio de la noche, con emoticonos, confesiones y fotos. Todo lo que yo había dejado de recibir, lo regalaba a ella. No eran solo correos, eran pruebas de una doble vida tejida con paciencia. Te echo de menos, amor, cuenta los días para Grecia, no puedo esperar a verte sin ropa, decían algunos mensajes que me hicieron arder los ojos. Estaban juntos desde antes de que él empezara a despreciarme abiertamente. Y mientras yo me consumía intentando salvar lo nuestro, él construía otra relación en paralelo. Me sentí estúpida, usada, reemplazada sin aviso. La rabia empezó a hervir donde antes solo había tristeza. Las fotos estaban ahí, descaradas, sin vergüenza, en restaurantes, en la playa, en su coche. Una de ellas era en nuestro sofá, el mismo donde él decía estar agotado del trabajo. Había imágenes de besos, abrazos, risas que yo ya no recordaba en su rostro. El amor que me negaba a mí, se lo entregaba a ella como si le sobrara. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían ahí, grabadas en mi mente como cicatrices. Sentí una mezcla de náusea, furia y vergüenza. La sangre me golpeaba las sienes, los labios me temblaban, los dedos apretaban el ratón como si quisieran romperlo. No, lloré. No podía. La ira era más fuerte que el llanto, más urgente. Me levanté, caminé por el salón como una fiera enjaulada. Todo ese tiempo preguntándome qué hacía mal, y era él quien mentía. Seguí explorando y encontré algo aún más repugnante, comprobantes de transferencias bancarias desde nuestra cuenta conjunta a su nombre personal. Cantidades grandes, regulares, desde hacía meses. No era solo un traidor emocional, también me estaba robando. Mientras yo contaba céntimos en el supermercado, él financiaba cenas y hoteles para su amante. Me hervía la piel del asco. Todo encajaba, sus insultos, su frialdad, su urgencia por irse. Me despreciaba porque necesitaba justificar ante sí mismo lo que hacía a escondidas. Me hacía creer que yo era el problema, mientras él vivía una vida paralela llena de lujos y pasión. Ya no era tristeza lo que sentía, era claridad. Por fin lo veía como lo que era, un cobarde que usó mi amor como tapadera. Cerré el portátil con fuerza, como si al hacerlo pudiera sellar todo ese veneno de golpe. No era su víctima. Era su error. Me habían aplastado,
Sí, pero seguía de pie. Y en ese momento entendí que ya no iba a pedirle explicaciones, ni suplicar amor. Lo único que iba a hacer era recuperar lo que me quedaba, mi dignidad. Dormí poco esa noche, pero al amanecer ya sabía qué debía hacer. Me duché, me vestí con lo mejor que tenía, recogí los papeles necesarios y bajé a la calle sin mirar atrás. Fui directa al banco, sin temblar, sin dudas. No necesitaba permiso, solo decisión. Y esa, por fin, era solo mía. Solicité bloquear todas las tarjetas y cuentas conjuntas de inmediato, con voz firme y rostro serio. El empleado me miró sorprendido, pero no preguntó demasiado. Completó los formularios, confirmó los datos y ejecutó la orden. En minutos, Marcos Ruiz dejó de tener acceso a todo lo que habíamos compartido. Y en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, nació un silencio nuevo, el de la libertad. El empleado del banco me preguntó el motivo del bloqueo y, con la voz algo temblorosa pero firme, respondí: sospecha de uso fraudulento. No le di más detalles, porque no los necesitaba, porque ya no pensaba justificarme por proteger a quien me hundió. Firmé todo con calma, mirando cada documento como si cerrara las puertas de una etapa oscura. Al salir, respiré hondo, sintiendo el peso de cada paso hacia mi nueva vida. Por fin, había hecho algo por mí, no por él. Volví al piso sabiendo que ya no era un hogar, sino un escenario vacío donde se representó una mentira durante años. Me senté en el sofá, el mismo que apareció en las fotos con Lucía, y lo miré con una mezcla de rabia y resignación. Todo lo que había amado ahora me parecía ajeno, usado, casi ridículo. Encendí el teléfono, lo puse a mi lado y esperé. Sabía que cuando él intentara usar su tarjeta, el mundo que había construido se derrumbaría. No tardó. Apenas una hora después, el móvil vibró con insistencia. Era él, llamando desde Grecia, con un tono de desesperación disfrazado de exigencia: Laura, las tarjetas no funcionan, estoy sin dinero. Su voz sonaba irritada, no preocupada. Como si fuera culpa mía, como si yo tuviera la obligación de sacarlo del apuro. Por dentro sonreí por primera vez en meses. Marcos no entendía nada, o no quería entender. Estoy en otro país, necesito ese dinero, ¿qué has hecho? Le oía caminar, levantar la voz, seguramente intentando mantener la compostura delante de Lucía. Pero ya no me afectaba. Cada palabra suya era gasolina sobre el incendio que él mismo había provocado. Y yo, por fin, tenía el mechero en la mano. Esperé unos segundos antes de hablar, dejando que el silencio lo llenara todo. Luego dije, sin rencor, con una calma cortante: pregúntale a Lucía, quizá ella te invite. No le di tiempo a responder, no le regalé más explicaciones. Colgué. Y en ese instante, se rompió el último hilo que aún me ataba a él. Ya no le debía nada. Nada. Después de colgar, apagó el móvil y lo dejé sobre la mesa, como si ya no me sirviera. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni disculpas. El silencio, que antes dolía, ahora era alivio puro. Caminé por el salón con pasos lentos, reconociéndome en la mujer que por fin había elegido el respeto propio. No volví a responderle nunca más. Y eso fue mi victoria. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Sin sobresaltos, sin ansiedad, sin mirar el reloj esperando que llegara. El colchón seguía siendo el mismo, pero la paz que sentí lo transformó en un refugio. Cerré los ojos con la conciencia tranquila, con la certeza de que no volvería a permitir que nadie me hiciera sentir menos. Por primera vez en mucho tiempo, descansé siendo yo. 3 días después, mientras preparaba café, sonó el teléfono con un número extranjero. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alarma y presentimiento. No esperaba noticias suyas, no quería saber nada más, pero contesté. Una voz masculina, formal, preguntó: ¿Es usted la esposa de Marcos Ruiz? El corazón me dio un vuelco, porque ya sabía que algo grave había ocurrido. Su marido ha sufrido un accidente de moto.
Está ingresado en el Hospital General de Atenas, estable, pero con fracturas importantes, dijo la voz al otro lado. Me quedé paralizada, sin saber qué decir, con la taza temblando entre las manos. No sentí miedo, ni urgencia, solo una profunda confusión. Después de todo lo que había pasado, ¿debía ir? ¿Debía volver a verle? No lo quería, pero aún dolía. Durante horas, caminé por la casa buscando señales, buscando razones para quedarme o para marcharme. Pensé en todo lo vivido, en cada ofensa, en cada lágrima. Pero también pensé en mí, en lo que necesitaba para cerrar este capítulo de una vez. No era amor lo que me empujaba, era justicia emocional. Saber que podía mirarlo sin temblar, sin odiarlo. Saber que, al verle de nuevo, ya no me rompería. Reservé el billete para Atenas sin pensarlo demasiado, como quien arranca una tirita de golpe. Hice una maleta pequeña, avisé a mi hermana por si algo salía mal y me fui. No por él, sino por mí. Necesitaba estar allí, mirar el final de frente, sin miedo, sin lágrimas. Esta vez, la que decidía era yo. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante me golpeó con fuerza, pero no tanto como verlo a él en la cama, con la pierna enyesada y el rostro lleno de rasguños. Estaba pálido, derrotado, irreconocible. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si no esperara que yo apareciera. Pero yo solo lo miré, en silencio, con una calma que lo desarmó más que cualquier grito. Laura, perdóname, he sido un idiota, murmuró, intentando incorporarse sin éxito. Me habló de su error, de cómo Lucía desapareció en cuanto vio que él no tenía dinero ni prestigio. Dijo que me echaba de menos, que nadie lo había querido como yo. Pero sus palabras ya no tenían fuerza, eran fantasmas de algo que ya no me habitaba. Lo escuché, pero no lo sentí. Admitió que había tenido una amante, que todo lo que yo sospechaba era cierto. Dijo que lo hizo por sentirse vivo, que se equivocó al buscar fuera lo que no sabía cuidar dentro. Habló de noches de culpa, de decisiones cobardes, de la vida que tiró por la borda. Y mientras hablaba, yo entendí que no necesitaba más explicaciones. La verdad ya no dolía. Solo me liberaba. Quiero volver contigo. Empezar de cero. Aprender de mis errores. Cambiar, dijo entre sollozos, agarrándome la mano con la fuerza de un hombre desesperado. Su voz era sincera, pero yo ya no era la misma mujer que un día esperó esa frase. Ya no necesitaba que me eligiera, porque hacía tiempo que me había elegido yo. Lo miré con compasión, no con amor. Y supe que había llegado mi momento. Una tarde, mientras corregía deberes de uno de mis alumnos, sonó el móvil con un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Era él. Su voz sonaba derrotada, gastada, como si llevara años bajo el agua. Laura, estoy en un lío. Solo quería que me perdonaras. No pedía ayuda. Pedía redención. Pero ya era tarde. No necesité pensar, no me tembló la voz. Le dije con claridad, ya te perdoné cuando te bloqueé. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier lágrima. No colgó de inmediato, quizás esperando otra palabra, otra grieta. Pero no la hubo. Colgué yo, tranquila, cerrando con esa frase una historia que ya no me pertenecía. Colgué el teléfono y respiré hondo, como si acabara de apagar una alarma que llevaba años sonando. Me senté frente a la ventana, vi caer la lluvia sobre los tejados y sentí una calma nueva, definitiva. Ya no quedaban restos de él en mi vida, ni en mi cuerpo, ni en mi memoria emocional. Había cerrado el círculo, no con odio, sino con amor propio. Y eso, entendí, era libertad. Con el tiempo, recuperé la sonrisa, esa que antes solo mostraba para agradar y ahora me nacía sola. Empecé a salir más, a confiar, a mirar a la gente a los ojos sin sentirme menos. Me apunté a clases de yoga, de cocina, incluso volví a bailar en casa, sola, sin miedo al ridículo.
Descubrí que estar sola no era estar vacía, sino llena de posibilidades. Y poco a poco, me reencontré conmigo misma. Una tarde de primavera, en una librería pequeña del barrio, conocí a Javier Morales. Era empresario, viudo, con una sonrisa serena y una voz que no imponía, sino abrazaba. Intercambiamos libros, luego cafés, después paseos. No hubo fuegos artificiales, sino paz. Y por primera vez, eso me pareció más valioso que cualquier pasión desbordada. Javier me trataba con ternura, con una atención silenciosa que nunca buscaba nada a cambio. Me escuchaba sin interrumpirme, me miraba sin juzgar, me acariciaba como si el mundo fuera frágil. No preguntaba por mi pasado, pero lo respetaba cuando asomaba. A su lado no necesitaba fingir fuerza, ni esconder mis heridas. Con él, aprendí que el amor no debería doler. Poco a poco, sin darme cuenta, me enamoré. No con ansiedad, sino con gratitud. Cada día a su lado era una prueba de que la vida siempre da segundas oportunidades, incluso después de rompernos. Aprendí a confiar otra vez, a compartir mi espacio, mis risas, mis sueños. Y esta vez, no sentí miedo. Sentí hogar. 2 años después, nos casamos en una ceremonia pequeña, frente al mar, en Alicante. Solo estábamos nosotros, algunos amigos, y una brisa suave que parecía bendecir cada palabra. No hubo lujos, ni promesas grandilocuentes. Solo una mirada sincera, un sí lleno de verdad y un futuro por escribir. Y mientras caminábamos por la arena, supe que esta vez era amor del bueno. Hoy vivo tranquila, con una familia que me quiere, con un trabajo que disfruto y una vida que construí desde cero. A veces miro atrás, no con dolor, sino con orgullo, porque sobreviví al desprecio, al abandono, a la mentira. Aprendí que el amor, cuando es verdadero, nunca humilla, nunca castiga, nunca hiere. Aprendí a quererme, y en ese amor propio encontré todo lo que antes buscaba fuera. Y esa fue mi mayor victoria. A veces me despierto temprano y escucho cómo Javier respira a mi lado, tranquilo, sereno, como si el mundo no tuviera prisa. No necesito girarme para comprobar que está ahí, porque su presencia se siente incluso en el silencio. No hay sobresaltos, no hay tensión, no hay miedo. Solo una paz compartida que me recuerda que el amor puede ser refugio. Y yo, que tanto esperé ser salvada, terminé salvándome sola. He vuelto a visitar Chamberí, aquel barrio que un día fue mi cárcel disfrazada de hogar. Caminé por sus calles sin rencor, recordando quién fui, quién quise ser y quién jamás volveré a ser. No me dolió ver la fachada de nuestro antiguo piso, solo me sorprendió cómo algo tan pequeño pudo contener tanto dolor. Lo miré unos segundos y seguí caminando. Porque el pasado ya no me retiene. Guardo pocas cosas de aquella etapa, una taza rota, un libro subrayado, un diario sin terminar. Todo lo demás lo dejé ir, como se suelta un globo en el cielo, con miedo al principio, pero con alivio después. Aprendí que el desapego es también una forma de amor, sobre todo hacia una misma. No necesito mirar atrás para saber cuánto he crecido. Mi historia ya no está escrita por la necesidad de ser amada, sino por la certeza de merecer amor. No acepto migajas, ni excusas, ni palabras vacías. Me rodeo de personas que suman, que cuidan, que respetan. Aprendí que estar sola no es fracaso, sino elección. Y que compartir tu vida solo tiene sentido si es con alguien que la valora. Volví a estudiar, a leer con hambre, a escribir para mí. Las palabras que antes usaba para justificar su desprecio ahora las uso para sanar. Tengo cuadernos llenos de pensamientos, cartas que nunca envié, promesas que me hice y que por fin cumplo. Escribo para no olvidar, para recordar quién fui y lo lejos que he llegado. Escribo porque ya no tengo miedo a mi voz. Mi cuerpo también ha cambiado, no por dietas ni imposiciones, sino por el respeto que ahora le tengo. Lo visto con ropa que me gusta, lo muevo con libertad, lo miro sin juicio. Donde antes veía defectos, ahora veo historia. Cada cicatriz, cada curva, cada arruga me pertenece.
Y no le debo belleza a nadie más que a mí. He aprendido a decir que no sin sentir culpa, a poner límites sin temblar, a marcharme sin mirar atrás. El poder que ahora tengo no viene del rencor, sino de la conciencia. Me reconstruí a pedazos, con tiempo, con terapia, con amor. Y ahora sé que no volveré a aceptar menos de lo que merezco. Porque ya no tengo miedo a estar sola. Mis domingos ya no son de tristeza, sino de calma. Me despierto tarde, cocino con música, leo en el sofá con una manta sobre las piernas. Javier me trae café sin que yo lo pida, y a veces, sin decir nada, se sienta a mi lado. No necesitamos llenarlo todo de palabras. La verdadera intimidad está en saber que el silencio también es compañía. Adoptamos un perro, se llama Bruno, y llegó a casa como un torbellino de cariño y patas torpes. Nunca pensé que un animal pudiera enseñarme tanto sobre paciencia y ternura. Bruno no sabe de pasados rotos ni de traumas. Solo sabe amar, estar, mirar con esos ojos redondos que parecen decir, ¿estás bien ahora? Y sí, lo estoy. He hecho nuevas amigas, mujeres fuertes, libres, que también pasaron por infiernos y salieron ardiendo de luz. Nos reímos juntas, nos escuchamos sin juzgarnos, nos acompañamos en las dudas. Es una hermandad que no necesita contratos, solo presencia. Con ellas aprendí que no estamos solas, que nuestra voz importa, que nuestra historia también cuenta. A veces recibo mensajes de otras mujeres que han leído lo que escribo, y me dicen, me pasó lo mismo, gracias por contarlo. Ahora me siento menos sola. Y entonces entiendo que no solo sané por mí, sino también por ellas. Porque cada vez que rompemos el silencio, otra encuentra la fuerza para hablar. Y esa es una cadena de amor que no se rompe. No sé qué habrá sido de Marcos. No lo busco, no lo odio, no lo espero. Solo deseo que algún día entienda el daño que hizo, no para que se castigue, sino para que no lo repita. La indiferencia es mi venganza más justa. Y si alguna vez piensa en mí, ojalá recuerde que fui la mujer que lo amó de verdad. Y que tuvo el valor de marcharse. Javier y yo viajamos cada verano a un lugar nuevo. No buscamos hoteles de lujo, solo paisajes que nos conecten con lo simple. Caminamos de la mano, hacemos fotos ridículas, comemos en terrazas donde no conocemos a nadie. Y en cada viaje, me descubro más libre, más viva, más presente. Es como si el mundo entero me dijera, bienvenida a tu vida. Mis alumnos me llaman, profe, con cariño, y a veces me abrazan sin motivo. Enseñar me da propósito, me recuerda que siempre se puede empezar desde cero. Veo en ellos una esperanza limpia, sin cinismo, sin heridas. Y me esfuerzo cada día por ser una guía que les muestre que la dignidad no se negocia. Que merecen respeto, siempre. Los días malos siguen existiendo, pero ya no me destruyen. Los lloro, los abrazo, y luego los dejo pasar. No me juzgo por sentir tristeza, porque también forma parte de estar viva. La diferencia es que ahora sé que todo pasa. Y que al final, después de la tormenta, siempre vuelve la luz. Siempre. He aprendido a mirarme con ternura, a hablarme sin crueldad, a perdonarme por todo lo que permití. No fue culpa mía amar a alguien que no supo cuidarme. Pero sí fue mi responsabilidad sanar. Y lo hice. Con cada decisión pequeña, con cada paso valiente, con cada no más. Esa es mi herencia, mi legado, mi historia. Hay días en que bailo sola por la casa, sin música, solo con el sonido de mi respiración. Me miro al espejo y sonrío, no por lo que veo, sino por lo que reconozco. Ya no soy la mujer rota que temía los lunes ni los silencios. Soy la que volvió del abismo con los ojos abiertos. Y ahora elijo, cada día, vivir. Javier a veces me mira como si fuera un milagro. Pero yo le digo que no lo soy. Que solo soy una mujer que aprendió a sobrevivir y luego a vivir. Que lo importante no es no caerse, sino saber levantarse. Y que si me admira, no es por lo que sufrí, sino por lo que construí después. Él lo entiende.
Y me ama más por eso. Nunca imaginé que mi mayor historia de amor sería conmigo misma. Pensé que necesitaría que otro me completara, pero era yo quien tenía que encontrarme. Lo hice. Y ahora vivo con plenitud, con gratitud, con raíces. Ya no busco finales felices. Solo momentos honestos. Y los tengo, uno a uno, todos los días. Y si alguna mujer lee esto y siente que su historia se parece a la mía, le digo, no estás sola. No estás loca. No eres débil. Estás cansada, sí, pero aún tienes fuerza. Dentro de ti hay una voz que aún susurra, mereces más. Escúchala. Porque es tuya. Y te está esperando para salvarte.